Bueno, estamos con una Janome de alta gama de 4 hilos, donde podemos remallar con 3 o 4 hilos y podemos hacer rouloté. Todo eso lo vamos a explicar hoy, así que bueno, vamos a dar comienzo. Vamos a bajar la cuchilla, así que apretamos acá al costado y la bajamos, y al bajarla soltamos despacio. Así que bueno, vamos a arrancar arriba y el orden vamos a arrancar con este. Y ya les voy a explicar por qué arrancamos con este cono enhebrando. Ya van a ver más adelante. Así que fíjense en que el portaconos, esta parte que sobresale, venga siempre para adelante, y no esta parte plana. Para que trabaje bien lo ubicamos hacia atrás y esto que sobresale. Así que pasamos el hilo por arriba y lo traemos por el de abajo. Acá por el de arriba y después por el de abajo, y levantamos el prensatela. ¿Para qué levantamos el prensatela? Para que se abran los discos de la tensión y permita que entre el hilo. Así que bajamos, pasamos por esta guía y fíjense en ahora que vamos a pasar por esta, después subimos y metemos por acá, y después vamos a meter por el orificio del crochet derecho, y pasamos el hilo para atrás. Eso sería el enhebrado del crochet derecho. Bueno, ahora vamos por el segundo hilo, pasamos por arriba, por abajo, acá igual, primero por el de arriba y después por el de abajo. Pasamos por los platillos de la tensión, nos venimos a esta guía. Ahora pasamos por todos los puntos verdes. Por esa. Esta otra. Y esta otra de aquí. Y ahora vamos a girar el volante, para que este crochet que está acá, el izquierdo, se asome, vaya a su máximo punto muerto hacia la derecha. ¿Para qué? Para que se vea la guía que está acá. Hay que pasar el hilo por ahí. Y pasamos por ahí. Pero vamos a tirar el crochet bien hacia la izquierda, así que lo tiramos bien a la izquierda y vamos ahora del otro lado. Tomamos el hilo y lo vamos a pasar por este orificio. Y tiramos. Y ahora volvemos a tirar de vuelta el crochet hacia la derecha. Bueno, y ahora al pasar el crochet para el lado derecho, agarramos el hilo y lo pasamos por el orificio. Y acá está el detalle de por qué enhebramos en segundo lugar este hilo, porque este hilo tiene que pasar por encima de este crochet. Lo pasamos por arriba, nunca va por debajo. Ahí ya tendríamos enhebrados los dos crochets. Ven que va por arriba. Así que vamos a enhebrar las agujas. Venimos acá arriba y hacemos lo mismo. Pasamos por arriba
por detrás. Pasamos por acá. Y nos venimos, fíjense en acá, que vamos a pasar directamente hasta este lado. Acá no, muchos por ahí cometen el error de pasarlo por este alambre. No, directamente viene hasta acá y ahí subimos. Pasamos por arriba de este alambre, de esa guía, y nos venimos del lado derecho que tiene una guía. Por esta última. Y acá levantamos las agujas para poder pasarlo por el orificio del ojo de la aguja. Y lo tiramos por debajo del prensatela y nos vamos para atrás. Y el último hilo que nos queda, hacemos el mismo recorrido. Nos venimos por este de arriba, por el de abajo, siempre por atrás. Bajamos, pasamos bien por el lado derecho y nos vamos al lado izquierdo y subimos. Y acá tenemos la otra guía del lado izquierdo. Vamos a la guía de la barra de aguja. Y acá siempre corten el hilo para que pase sin problemas por el ojo de la aguja. Acá suelten despacio para que no pegue con toda. Y con esta se puede regular el ancho del corte. Si yo giro, ven que la aguja, la cuchilla, se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. Y con este ya vamos a explicar, este tiene que ir en la letra S. Tiene una S arriba y una R abajo. Esto va a ser para hacer el rouloté, que después lo vamos a explicar cómo se hace. Cerramos la tapa, cerramos esta y las tensiones las vamos a poner todas en 3. Y largo de puntada la vamos a poner en 4. El diferencial va en 1. Si ustedes quieren más fruncido o menos fruncido, ahí sí tienen que moverlo. Está para esto el diferencial. Y la vamos a probar. Bueno, ponemos un retazo de tela, bajamos el prensatela y fíjense en el remallado que hizo con 4 hilos en una tela bien elastizada. Y al abrir las telas se nota que la tensión está perfecta. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es el rouloté. En este caso, para hacer rouloté, levantamos la aguja y vamos a sacar la aguja de este costado. Por eso cortamos este hilo y vamos a sacar esta aguja. Y ya esa no la usamos más. Abrimos esta tapita y esta otra y vamos a apretar con un dedo estos dos de esta forma y tiramos esta palanquita hacia atrás. Cerramos y lo único que vamos a modificar acá son las tensiones del lado derecho. Las vamos a llevar a 5. Ahí. Y acá al costado, esta perilla, la del largo de puntada, la ponemos en la letra R. Bueno, ahora probamos. Y esto se hace con una sola tela porque es una terminación de ruedo.
y fíjense en cómo queda, ¿ves? Es otra costura diferente, otra terminación. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya servido, y no olviden en suscribirse a nuestro canal.